Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde. Voy a hablarles un poquito de Juan Antonio López Delgado, que es el autor del libro que hoy nos presenta, porque del libro luego hablará él. Juan Antonio López Delgado nació en Murcia, donde reside también actualmente, junto con su familia, pero lleva Sigüenza en su corazón, como lo demuestran sus numerosos escritos sobre esta tierra. Incluso en el libro que presenta hoy hay un capítulo dedicado a Sigüenza. Y sin olvidar su poemario que nos presentó aquí hace 2 años, Versos a Sigüenza. Es doctor en Filosofía y Letras, historiador, erudito y bibliófilo. Colaborador en Epos, revista de Filología de la UNED, y en el Boletín de la Real Academia de Historia. Ha dedicado muchos años de su vida a reivindicar la figura y obra de Ros de Olano. Son asimismo muy apreciados sus ensayos sobre el pintor Eduardo Rosales, el bate murciano Isidoro Solís, la expedición punitiva contra Argel en 1775 o la biblioteca del conde de Floridablanca. Como antes ya he mencionado, también es poeta y dramaturgo, también en verso. En noviembre del 2007 fue nombrado académico correspondiente de la Real Academia de Historia. Bueno, hoy viene a presentarnos su último libro, Divulgaciones histórico-artísticas. Libro que además ha tenido la gentileza de donar y dedicar a la biblioteca de Sigüenza, que fue lo primero que hizo nada más llegar. Y bueno, como ustedes luego verán, es un libro muy curioso, que merece la pena por lo menos echarle un vistazo. Si no leerlo entero, sí por lo menos ojearlo bastante detenidamente. Y bueno, como ya les he dicho, que para hablar de la obra, del libro, está él aquí mismo, pues será él que nos hable de su obra. Bueno, como ya saben ustedes, nos acompañan aquí miembros de la corporación, los dos tenientes de alcalde, Eva Plaza y Primitivo Alguacil, también nos acompaña Charo Galán, diputada provincial y concejala del Ayuntamiento, y la cronista oficial Pilar Martínez Aguada. Bueno, pues les dejo con Juan Antonio López Delgado. Buenas tardes, ¿se oye? Sí. Buenas tardes. Señoras y señores, amigos todos, es un verdadero honor para mí poder presentar un segundo libro en esta directa ciudad de Sigüenza, por mor de la benevolencia de su ilustrado y excelentísimo ayuntamiento. Las palabras, cualesquiera que fuesen, serían muy pálido reflejo del estado emocional de mi espíritu e inexpresivas enteramente para subrayar mi agradecimiento. Tan grata fue vuestra acogida a mis pobres versos a Sigüenza en 2011, en el marco de vuestras incomparables fiestas, que dudaba yo si una segunda producción mía, en prosa esta vez, alcanzaría dimensión estimativa parangonable con aquella. Pero los amigos de aquí, una vez más, han contribuido cordialmente a que cualquier prevención se desvaneciese sin arraigo. Y se me ha invitado a sí mismo oficialmente por tan alta corporación, antes que como individuo correspondiente de la Real Academia de la Historia, como amigo que ama muy de veras y de muy antiguo a esta vuestra inmarcesible ciudad única, que según me habéis participado reiteradamente también en la mía. Hubiera querido presentar acaso un libro entero según Tino, esto es, investigado en vuestros archivos sobre vuestra historia y vuestras cosas, pero yo me considero persona delicada de espíritu y siempre pensé que no estaría bien usurpar el protagonismo y primacía del hallazgo documental a quienes, como vuestros magníficos investigadores locales, aquí estudian y valoran este sin igual patrimonio histórico-artístico vuestro. De manera que he podido encajar solo uno de los 11 ensayos de que consta este libro que hoy os regalo, testimonialmente, como veréis, en mi cordial desvarío por Sigüenza. Os hablaré luego de esto. Titulo este volumen tercera serie o parte de mi miscelánea erudita, Divagaciones histórico-artísticas. Son, como el título general indica, lucubraciones diversas sobre literatura, arte e historia. Estudios menores, si se quiere, que se han quedado fuera de otros más monográficos en los rebuscos archivísticos y que otorgan acaso una cierta entretenida levedad a la erudición. Si os parece, analizaré con brevedad dichos 11 trabajos, unos muy breves, otros no tanto, otros en fin de alguna extensión, por el orden del sumario del volumen, brevemente digo, por no cansar. Titúlase primero El saber esperar de Cánovas del Castillo. A aquel presidente del Consejo de Ministros español, orador, historiador, erudito, gran estadista, alma de la restauración monárquica en la persona del rey Alfonso XII, hijo de la desterrada reina en 1868 Isabel II, le he dedicado recientemente un libro titulado Don Antonio Cánovas del Castillo, Realidad y leyenda de un gran bibliófilo. Porque como dijo Gregorio Marañón
en su libro inmenso sobre el conde duque de Olivares, la librería de un hombre es también su retrato, y tan fino que no pueden igualarle ni los pinceles más exactos, ni la pluma más penetrante y fiel del mejor biógrafo. Los libros que cada cual escoge para su recreo, para su instrucción, incluso para su vanidad, son verdaderas huellas dactilares del espíritu que permiten su exacta identificación. Este artículo, más que ensayo, glosa la frase que le contestó O'Donnell a Cánovas cuando, despreciando al partero a quien paradójicamente había ayudado a encumbrar, le había preguntado: ¿y este qué? Como diciendo: ¿y este personaje qué pinta en la tarea de la regeneración nacional que usted y yo hemos contribuido tan eficazmente a realizar y seguir realizando? A raíz de la Revolución de 1854, el ostensible engreimiento de Espartero poníase en pie en el carruaje en que iba y desenvainaba el espadón arengando al pueblo. Embriagado con el aplauso popular, había sumido a Cánovas en una intensa melancolía meditativa que le impidió, al parecer, desplegar los labios durante mucho tiempo. Pues bien, la respuesta de O'Donnell a Cánovas fue esta: es preciso callar. Y después de un momento de silencio añadió: hay que tener paciencia y saber esperar. ¿Cuánto meditaría Cánovas en esas palabras del amigo militar? Tanto hubo de meditarlas que vinieron a ser fulcro y norma,entivo y quintesencia, divisa y acuñación política para él. Tan sustancia de duros desconsuelos y soledades futuras que, embriagado con el hallazgo, dejó de cortar muchos nudos gordianos y los fue aflojando, por el contrario, con infinita paciencia desde entonces. El segundo trabajo es un verdadero ensayo, en el sentido orteguiano de extensión y de estilismo formalista, que he querido recoger aquí transcurrido poco tiempo todavía del casi apoteósico bicentenario del Código Gaetano. Se titula La Constitución de Cádiz en la prensa y en la literatura. Lo divido en tres apartados: caras o indagaciones. No es, creo, un ensayo más o menos facilón de allegamiento de títulos de prensa y exégesis de periódicos publicados en aquella ciudad antes, durante y después del texto constitucional. Pretende ser, por el contrario, y en primer lugar, la indagación de aquel liberalismo jacobinista y heterodoxo en periódicos antimonárquicos como La Tercerola o El Zurriago, verdaderos periódicos comuneros, cuyos sacrificios por causa de la libertad y por la restauración y consolidación del sistema constitucional era en aquellas páginas un norte y una obsesión. Hablo de los años 1820 y siguientes, antes de alcanzar de nuevo el trono el malhadado padre de Isabel II. En segundo lugar, indago en el juego de perspectivas con que aquel código, llamado por el pueblo la Pepa, era juzgado desde su casi inmediatez hasta una muy lejana desvalorización en el tiempo, por escritores tan dispares como Torrijos, Martínez de la Rosa, José Joaquín de Mora, Bartolomé José Gallardo, Serafín Esteban Calderón, Espronceda, Larra, Sebastián Miñano, Antonio Ros de Olano y Ramón de Valle Inclán. En una curiosa carta de recomendación, tercera incursión del libro que nos ocupa, relajo un poco al lector hablándole de cómo proliferó aquel tipo de cartas en el siglo XIX, que son, por desgracia, las únicas hoy disponibles en el mercado del papel y la librería anticuaria. Transcribo epístolas de aquel tipo escritas por Ildefonso Antonio Bermejo, Narváez o Adelardo López de Ayala. Y termino con una graciosísima en verso de Carlos Coello. España, ya lo sabéis, era la patria del padrinazgo y de la endogamia. ¿Era? El cuarto ensayo es el titulado Nuevas advertencias sobre las notas al epistolario de Moratín. Ya sabéis que en los años 70 del pasado siglo el hispanista francés René Andioc publicó toda la correspondencia epistolar conocida de Moratín hijo, y mucho seguramente de la inédita. Nunca se puede decir que absolutamente todas las cartas de un escritor han sido dadas a la luz pública, consiguiendo un extraordinario corpus de cartas moratinianas digno de atención y estudio. Eso fue lo que hizo él, poniendo centenares de notas a aquellos elegantísimos textos y acertando en las más de ellas. Anotar un epistolario o cualquier obra escrita por otra persona es un infierno, pero un verdadero placer intelectual. En mi miscelánea erudita ya le eché en cara algunas carencias e inexactitudes. Ahora vuelvo a la carga en lo atañedero a personajes como Florida Blanca y a la relación de Moratín con su entrañable amigo el pintor don Francisco de Goya. En La otra Murcia de Zorrilla, quinto de los trabajos aquí recogidos, se recuerda el muy olvidado testimonio de Francisco Rodríguez Marín, el bachiller de Osuna, a propósito de la estancia en Murcia del inmortal autor de don Juan Tenorio. Las pasó verdaderamente canutas en mi tierra don José Zorrilla, que intentaba entonces allegar algún dinero dando recitales por toda España en una tournée de lecturas casi siempre miserablemente pagadas. En el Teatro Romea le pasó lo que a continuación os leo, pero no os lo voy a leer porque se me ha susurrado al oído muy sutilmente que hay un acto después, y entonces quiero sintetizar lo posible, ya lo leeréis en el libro. Se trata, os lo digo así en un minuto o menos, se trata de que estaba leyendo seguramente
parece ser el canto, el Denuncia al cielo, suyo, su poema, Denuncia al cielo, y el Teatro Romea, como digo, y el telonero, se ve que Zorrilla, pues descansando en un descanso entre una estrofa y otra, pues el telonero creyó que había concluido el poema y bajó el telón de tal suerte que le dio a Zorrilla, le dio al vaso, le dio al sifón, le dio a la mesa, le dio y se fue toda la orquesta, en fin, un desastre. Y eso es lo que os iba a leer, pero bueno, como está en el libro, pues sintetizado por mor del episodio musical que a las 8 nos sobreviene. En el siguiente ensayo, sexto del libro, trato de exonerar a don Marcelino Méndez y Pelayo, sabio políglota y polígrafo santanderino, gloria de España, cuya obra toda literalmente venero, del San Benito de suciedad y otras menesterosidades indignas de su memoria. Y ahora sí me pongo muy serio. El pasado año de 2012 se cumplieron 100 años de su muerte, y este es el pequeño homenaje que me he permitido recoger aquí, al que fue, por cierto, director de la Real Academia de Historia, institución a la que pertenezco. En el tomo o parte primera de Miscelánea Erudita me permití incorporar una traducción mía del francés al castellano. Se trata de la Oda a Théophile Gautier, que por admiración y cariño a su maestro escribiera en octubre de 1872 Théodore de Banville. Pues bien, en esta tercera parte hago lo propio con el poema Grenade, Granada, de Víctor Hugo, al que pongo acento castellano. Es el séptimo trabajito que incluye las divagaciones histórico-artísticas. ¿Por qué Víctor Hugo?, os preguntaréis. Siempre he admirado al autor de Nuestra Señora de París y de Los Miserables. Siempre he admirado también al poeta de la leyenda de los siglos y de las orientales, oriental. Nuestro Zorrilla aclimató bien pronto aquellas composiciones victorhuguescas y su orientalismo no tuvo que ir a buscarlo a Japón o a la China, países exóticos que nuestros poetas románticos, sin haberlos visitado, idealizaban con exceso. Zorrilla tenía a mano las castellanas leyendas caballerescas, tenía también la tradición mahometana. Y el orientalismo de Granada o de Córdoba eran más que suficientes para que su desbordante fantasía lucubrara acerca de la refinada sociedad árabe de Al-Ándalus en el siglo X de nuestra era, cuando el Fausto de Almanzor, cuando la capital del califato aún no había sido saqueada y medio destruida por los bereberes y era la sultana de Andalucía. Además, Víctor Hugo y su hermano Abel eran hijos de un general napoleónico y aquí estuvieron de niños y se aficionaron como su padre el español. Abel Hugo llegó a recopilar incluso un romancero castellano que se publicaría en París. Pues bien, he elegido de entre las orientales de Víctor Hugo el poema Grenade y lo he vertido al castellano y os lo leo ahora, no os lo leo por mor del tiempo. Pero no olvidéis que esta visión de España lleva fecha de abril de 1828, que nuestra lengua no tiene quizá la capacidad de síntesis conceptual de la gala y que es prácticamente imposible, a lo menos para mí, ceder a la tentación de la rima que en el original se halla. Por lo demás, en el libro os ofrezco también, escaneada, la versión francesa, por si alguien quisiere cotejar. Vienen ahora al libro que os presento, trabajos octavo y noveno respectivamente, los titulados Un diseño de orfebrería del pintor Rosales y Rosales o la imperfección de lo vivo. Yo he tenido en la vida la gran suerte de que mi buen padre, que en paz descanse, con el que viajé desde mi preadolescencia por casi toda España, internizara en mi sensibilidad esa atracción por la gran pintura de España. Él admiraba apasionadamente al Greco, a Velázquez, a Goya y a Rosales. Cuánta unción veía en su rostro cuando en la iglesita de Santo Tomé en Toledo nos poníamos ante el entierro del señor de Orgaz o de las Meninas en el Museo del Prado. Pero una parte de su pasión pictórica se le iba también hacia la pintura de historia, tan denostada siempre entre nosotros, incluida la crítica hasta hace bien pocos años. Y no es para contado el goce intenso suyo ante el fusilamiento de Torrijos y sus compañeros de Gisbert, o el testamento de Isabel la Católica de Eduardo Rosales, que admirábamos en el antiguo Museo de Arte Moderno, o sección del siglo XIX del Prado, últimamente incorporada, como sabéis, a este Museo Nacional con las nuevas perspectivas del edificio Moneo. Pasaron los años y yo seguía acudiendo a la gran cita del Prado, por mi cuenta ya, y acendrando aquella educación estética que mi bien amado padre puso en flor ante mis ojos. Y tuve predilección por estudiar e investigar la vida y la obra de este gran pintor que fue Rosales. Ramón Gaya decía que la gran pintura nuestra se resume en 3 nombres: Velázquez, Goya y Rosales. Además, en mis investigaciones matritenses logré conocer a algunos de sus descendientes y a importantes coleccionistas rosalescos que me mostraron obra murciana de Rosales, dibujos, bocetos, acuarelas, óleos, que no conocían sino por fotografía y a veces tampoco los más conspicuos historiadores del arte español como La Fuente Ferrari, Gaya Nuño, Gamón Aznar o Xavier de Salas.
Yo posibilité la cesión temporal al Museo Ramón Gaya de Murcia de muchas de estas obras completamente desconocidas, por supuesto allí también, aunque en Murcia se pintaran. Tan ignorado era Rosales en mi tierra, que creían que les traía obra escrita de Luis Rosales, el poeta falangista amigo de Federico García Lorca. Porque Rosales estuvo 2 largas temporadas en Murcia, en los 2 años últimos de su vida precisamente, 1872 y 1873, cuando la convulsión de la Primera República nuestra. Allí descansó, tomó el sol y pintó cuadritos de género, por ejemplo, tan bellos como La venta de novillos o El naranjero de Algeciras, que hoy posee mi amigo el anticuario madrileño Julián Coca y Ávila. O como ese dibujo impresionante de su hijita Eloísa, muerta, aunque dormida al parecer, coronada de flores, de que es afortunado posesor, el arquitecto madrileño Rafael Gil Álvarez, hijo de aquel buen cineasta prolífico, de aquel director de cine que se llamó Rafael Gil, realizador de películas que de seguro sonarán como Nuestra Señora de Fátima, Teatro Apolo, De Madrid al Cielo, Don Quijote de la Mancha o La Reina de Chantecler, esta última protagonizada por Sara Montiel. Algunos de estos descendientes colaterales, muy generosos conmigo en el largo transcurrir de mis investigaciones rosalescas, me regalaron al cabo cartas autógrafas del gran pintor, retratos fotográficos originales suyos y hasta algunos dibujos. Yo tengo que forzar aquí a mi humildad para decíroslo. Estoy bastante bien considerado en el mundo de la investigación rosalesca por mis libros, ensayos y artículos sobre Eduardo Rosales. Y por eso, por mi admiración apasionada hacia su pintura, casi siempre deseo incorporar algo nuevo sobre él a mis producciones. Y esta vez lo hago con 2 ensayos, uno muy extenso sobre el espíritu y la forma de su pintura, sobre el tratamiento de la luz en ella, sobre sus dibujos, sobre la defensa, en fin, que el propio artista hizo de un cuadro suyo tan incomprendido en su tiempo como magistral, La muerte de Lucrecia, que se custodia y admira en el Museo Nacional del Prado. ¿Cómo iban a apreciar en su fuerza y en su verdad artística este cuadro aquellos jurados oficiales de pintura que solo remiraban y consideraban engolados y dulcificados academicismos muertos ya para el arte cuando se iniciaba nada menos que el impresionismo en Francia? Aquel academicismo, digo, a lo José de Madrazo, ante un cuadro que no es legalmente ni peligrosamente ejecutado para que seduzca a la vista, sino una obra de impresión y de impresión vigorosa y enérgica, que debía ante todo hablar al alma y no relegar el sentido, según el mismo Rosales escribió de ella. Es decir, con un cuadro de pincelada suelta y brillosa, de abolengo velazqueño. El más breve de los ensayos rosalescos que incorpora este libro, que ya es vuestro, versa sobre un diseño de orfebrería del pintor Rosales. En la segunda y postrera estadía del pintor en Murcia, agobiado por la tuberculosis, dejando sangre en sus pañuelos cada vez que tosía, se creyó mejorado en su salud cuando habitaba una de esas casitas para hospedería de romeros y visitantes que se alquilaron entonces, contiguas al santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta, patrona de la ciudad de Murcia. Por eso, en agradecimiento, hizo un bellísimo dibujo al lápiz de la imagen veneranda de la Virgen, hoy en el Museo Provincial de Bellas Artes de aquella ciudad. Bueno, gracias. No queda más que un dibujo preparatorio de la nueva corona que diseñó Rosales para Nuestra Señora, por cuanto en aquellos malhadados días de fines de enero de 1873, unos ladrones penetraron en el santuario, haciendo un agujero por la sacristía y robaron las preciadas coronas de la Virgen y del Niño, con otras alhajas, llevándose incluso los donativos de los cepillos del presbiterio. Claro, la esposa Maximina Martínez de la Pedrosa, que era prima suya, por cierto, pues empezó a tener miedo y dijo, vámonos de aquí de la sierra y vámonos a la ciudad, vamos a bajarte aquí, porque si se han robado las coronas de la Virgen y del Niño, cualquier cosa puede ir. Todo esto lo refiere en mi libro Eduardo Rosales en Murcia. Repito que este diseño de orfebrería, dibujo al lápiz sobre papel de 14 por 8 centímetros, es el único que resta realizado por Rosales, que hoy obra en mi colección privada. Lo podéis ver reproducido en el libro que os entregaré luego. Sabiendo al fin que estaba el gran maestro de la pintura en Murcia, porque del primer viaje de Rosales a ella casi nadie se enteró, la Corporación Municipal del Cabildo Catedralicio, os pido perdón, mi esposa la que ha salido, ¿no? ¿Podéis darle un poco de agua? Agua, eso. Por no quiere por delicadeza, gracias, muchas gracias. Decía que el primer viaje a Rosales a Murcia en 1872, el penúltimo de su vida, prácticamente nadie se enteró, y en este caso la Corporación Municipal y el Cabildo Catedralicio le encargaron diseñar, ya sabiendo que estaba el gran maestro de la pintura en mi tierra, en Murcia, pues le encargaron diseñar una corona para la bien amada patrona de la Murcia. De todo esto hablo en ese ensayo que también incorporó antes.
El 10º de los 11 trabajos de que consta este libro es el único que puedo ofrendar humildemente como aportación seguntina a esta mi bien amada ciudad. Titúlase Consideraciones sobre un canónigo de la Catedral de Sigüenza, Judas José Romo y Gamboa. Pero veréis cómo en la glosa que os voy a hacer de él a continuación se enlaza con el trabajo último del volumen, el titulado La Galería de Pinturas de Ros de Olano. De algo de esto, en la introducción que hice, yo no quería hacer ninguna introducción por tiempo, pues os hablé de la relación Ros de Olano con Romo y Gamboa. ¿Recordáis que en el libro de las fiestas mayores de San Roque de 2011 iniciaba casi la serie de colaboraciones un escrito del arzobispo hispalense, excelentísimo señor don Juan José Asenjo Pellegrina, titulado Evocaciones de Sigüenza en Sevilla? Allí se lee el siguiente parrafito. Paisano nuestro fue también el cardenal Judas Tadeo José Romo y Gamboa, nacido en Cañizar, cerca de Torija, en 1773. Fue canónigo de Sigüenza, obispo de Canarias en 1834 y arzobispo de Sevilla entre 1848 y 1855, donde realizó una excelente labor como pastor. Esto es todo lo que se puede leer en dicho escrito referente a mí, entre comillas, personaje. Veréis, yo voy todos los años por San Antonio, el 13 de junio a Sevilla, a visitar a mi amigo el presbítero sevillano, coadjutor en la parroquia de Santa Justa del barrio de Triana, y como yo, miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia, don Antonio Rafael Ríos Santos, que es una verdadera autoridad mundial en el conocimiento de aquella figura prócer estudiada por Menéndez y Pelayo en su historia de los ortodoxos españoles, que fue José María Blanco White. El año pasado le llevé un ejemplar para él y otro para el arzobispo de Sevilla, que sabéis es seguntino, de mis versos a Sigüenza, leídos aquí en 2011. Yo había llegado, qué feliz casualidad, al conocimiento de la vida y la obra del cardenal Judas José Romo y Gamboa, hacía muchos años, a través de la figura del general Antonio Ros de Olano, uno de los más controvertidos personajes en la esfera literaria y en las actividades socioeconómicas de todo el siglo XIX español. Pero no me había entonces propuesto escribir aún sobre aquel, porque no hallaba coyuntura propicia, dado que tuve la friolera de 25 años enfrascado con el estudio de Ros de Olano y llevaba paralelamente los de Rosales y otros temas histórico-artísticos de que sería muy largo y engorroso hablaros ahora. Resulta que Antonio Ros, nacido en Caracas por la circunstancia de que su padre, coronel del ejército, defendía los intereses de España y de la monarquía de Fernando VII en aquel país, joven república pronto que, cual otras, intentaban ya independizarse de la madre patria, fue uno de los destacados jefes de la tristemente guerra civil entre españoles, entre cristinos, isabelinos y carlistas, allá por los años de 1833 a 1840. Luego se alzó entre los generales insurrectos en la Revolución de 1854 y luchó bravamente después en África con Prim y otros caudillos militares en aquella guerra de 1859-60, la última guerra romántica de España, al decir de García Figueras. En 1868, en fin, estuvo entre los generales que consiguieron destronar a Isabel II, reina de España, cuando paradójicamente esta buena señora le había hecho préstamos pecuniarios de mucha importancia y le nombró gentilhombre de cámara con ejercicio, conde de la Almina y marqués de Guadalgelú, es decir, Río Dulce, como vosotros tenéis un río dulce muy cerca. Porque las deudas de Ros eran crecientes, a pesar de sus lucrativas especulaciones, asociado con Salamanca, el Montecristo español, como le llamó Girbal, en los negocios de tendido de ferrocarriles, como la línea de Madrid, de Zaragoza y Alicante, la MZA, y en los de horruras y escoriales en las actividades extractivas de galena argentífera que emprendiera con otros prohombres en las minas de Cartagena y Mazarrón, en la provincia de Murcia. En una nota que sí quiero leeros dice así: por estos años y aún después, muchos perdieron el sueño pensando en ser ricos con las minas de plomo argentífero que se prometían hallar en la famosa Sierra de Almagrera, en Almería, y sobre todo en el barranco del Jaroso, una Nueva California. Esas deudas y dispendios le vinieron en principio por la compra de terrenos en Recoletos, en Madrid, para la construcción de un imponente circo gallero, es decir, circo de riñas, peleas de gallos. Edificio donde se realizaban peleas de gallos, afición, pasión de Ros de Olano, que llegó a ensombrecer por aquel entonces, segunda mitad del siglo XIX, incluso a muchas tardes de corridas de toros. Ros, en la coyuntura política de 1843 a 1845, alcanzó a ser jefe político interino de la provincia de Murcia, al mismo tiempo que desarrollaba sus antecitadas actividades especulativas. Presumiblemente Murcia conoció a la que sería su mujer, su primera mujer, una señorita conquense de 23 años, hija de Félix Quintana, oficial que fue en la Guerra de la Independencia y con el tiempo administrador de correos en Murcia. Carmen Quintana y Romo, que así se llamaba, era sobrina
de aquel alcarreño Judas José Romo, que por estas fechas era ya obispo de Canarias, después de ser canónigo doctoral por los años de 1805 a 1817 en la Catedral de Sigüenza, en cuyo capítulo desempeñó después la dignidad de arcipreste. Son años prácticamente coincidentes con los del obispado de don Pedro Inocencio de Jarano, en aquella ciudad mitrada, cuando en 1813 dicho prelado elevó un escrito al presidente de la regencia, y digo entre corchetes, aquellos consejos de regencia hasta la vuelta a España de Fernando VII durante más de 4 años, 1810-14, para que pusiese remedio al desenfreno con que se ajaba a la religión católica y a sus ministros, no es difícil imaginar en esa exposición influencias o orientaciones de Romo y Gamboa. Aquella época, según nos dice Minguella, si no queremos pronunciar la italiana, Minghella, en su historia de la diócesis de Sigüenza y de sus obispos, a pesar incluso de la invasión napoleónica, fue en extremo edificante y próspera para la diócesis saguntina, cuyas saneadas rentas propiciaron la creación de escuelas de primaria, la reparación del convento de Santiago de religiosas franciscanas, de la ermita de Santa Librada y de la de San Roque, así como obras de mucho coste en los baños de Trillo, principios del Paseo de la Alameda, carretera de Madrid y una muy importante suma, 33.101 reales destinada a la de Aragón y Navarra. El propio prelado dio a la catedral 8 cálices, 6 magníficos candeleros de plata y 17 libras de peso cada uno, 3 sacras y la cruz correspondiente, 2 ternos de disú completos y a sus expensas se celebraron los órganos. Para Minguella, no obstante, uno de los actos que más realzan su pontificado fue el de la instalación de las Ursulinas en Molina y en Sigüenza. Judas José acompañaría al obispo alguna vez al hospicio Casa de Misericordia, en la cual se mantenían muchos niños y jóvenes de ambos sexos y se les enseñaba los oficios a que mostraban más inclinación. En aquellos años rebrotan en vuestro canónigo antiguas inquietudes filológicas. Digo en nota, tuvo en sus primeros años como maestro de griego nada menos que a don Francisco Antonio González, bibliotecario mayor que en 1821 llevó a cabo con extensión a las epístolas pontificias la impresión de la colección de los concilios. Fruto, decía, antiguas inquietudes filológicas, fruto de una bien asentada ansia de impedir en España la perpetuación de la incultura y el analfabetismo y la desescolarización de la infancia. En efecto, cabe notar en su cartera de publicista de entonces, junto al prurito de traducir a Locke y al de escribir para el teatro, las observaciones sobre la dificultad de la ortografía castellana y método de simplificarla, y un arte de leer el castellano y latín, obritas las dos, de 1814. Decíamos antes que ambas vidas, las de Judas José Romo, primero canónigo de Sigüenza, luego obispo electo de Canarias, y de Antonio Ros de Olano, coronel entonces solamente de los ejércitos españoles, con los años teniente general, se unen en el seno familiar por mor de su boda con Carmen Quintana y Rojo. Ros fue privilegiado adquirente de tierras de secano en el campo de Cartagena, concretamente en la villa de Balsicas, en tierras expropiadas al clero, fundos de la congregación de San Felipe Neri, y mediante testaferros pujaba también sobre terrenos en Ayora, provincia de Valencia. No he de encarecer ante vosotros el inmenso latrocinio que supuso la desamortización eclesiástica de Mendizábal, aunque tampoco he sido yo, ni lo voy a ser ahora, inculpador de aquel beneficiario particularmente. Muchos magnates se aprovechaban de la desamortización de las tierras y otros bienes, libros, cuadros, del clero, invocando para conservarlos con más seguridad el orden y el principio de autoridad. Y a la sombra de estas bases fundamentales de toda sociedad bien constituida, falseaban la Constitución, favorecían la codicia de los banqueros y explotaban al país. Ros de Olano no hizo otra cosa al cabo que representar su papel en el picaresco tinglado de la farsa desamortizadora. Así pues, en Murcia también acrecentó sobremanera Ros de Olano su galería de pinturas. Poseyó cuadros del Greco, Mateo Cerezo, Tiziano, Murillo, Navarrete el Mudo, Hans Holbein, Zúcaro, Alonso Cano, Bazzano, Orrente, Correggio, Uberman, Eugenio Lucas Padilla, Domingo Valdivieso, Mariano Fortuny y un largo etcétera. En Murcia, otro gran hacendado y gran beneficiado de la desamortización, don Alejo Molina Vera, vizconde de Huerta, le regaló también 8 cuadros de Orrente titulados Creación del Mundo o Historias del Génesis, que fueron a la postre a enriquecer su pinacoteca particular en su casa madrileña de la calle de las Torres, junto a la iglesia parroquial de San José. Yo ya no digo el nombre de Rosa. La pregunta surge inevitablemente: ¿cómo tomaba este enriquecimiento de Ros de Olano, fundamentado en adquisiciones de desamortización del clero, el tío de su esposa? Aquel que fuera canónigo en Sigüenza, luego obispo de Canarias y arzobispo de Sevilla y después cardenal primado incluso. La respuesta parece obvia. Además, la prácticamente furtiva boda de Antonio y Carmen frustró demasiadas perspectivas para los contrayentes. Hallábase ella embarazada ya, y Antonio no satisfizo su responsabilidad como militar, que le obligaba a no contraer matrimonio sin la previa y competente real licencia. De momento,
No se formalizó carta de dote ni documento alguno sobre lo aportado por doña Carmen Quintana, porque no trajo al parecer a la sociedad conyugal bienes de ninguna clase. Esto es al menos lo que el propio general, muchos años después, declaró ante notario al protocolizar sus testamentos, porque hizo dos. Sobre todas las precitadas circunstancias pasaba el hecho de la personalidad singular y escrito de don Judas José Romo, tío de la desposada, que se había convertido en el más formidable valladar contra toda aquella anarquía y despojo. Lo que fue nuestro estado religioso en aquella época, dice don Marcelino Méndez y Pelayo, solo se comprende leyendo el libro del cardenal don Judas José Romo, Independencia constante de la Iglesia hispana y necesidad de un nuevo concordato, dirigido en forma de exposición a María Cristina en 1840. El ilustrísimo autor, obispo entonces de Canarias y luego arzobispo de Sevilla, como os he dicho, llega a envidiar la libertad que disfruta la Iglesia bajo la democracia en los Estados Unidos, en vez de la mentida protección con que en España se la tiraniza. Son palabras de Menéndez y Pelayo, repito, en su historia de otros heterosos españoles, y si queréis cotejar, cito por la moderna edición de Biblioteca de Autores Cristianos Lavar, tomo segundo, Madrid, 2007, página 856. Aquella viril representación contra las proyectadas reformas eclesiásticas y otros escritos suyos en protesta igual contra los proyectos de cisma, valieron a Judas José Romo que se le encausase. El jurado primeramente y luego el Tribunal Supremo intervinieron en su causa, ya autor también de un memorial sobre incompetencia de las Cortes para el arreglo del clero. Repito, ya autor también, un hombre que no se paraba en barras, muy valiente, y eso fue lo que me atrajo fundamentalmente de su figura, ya autor también de un memorial sobre incompetencia de las Cortes para el arreglo del clero. Es decir, estamos en un terreno de jurisdicciones, lo civil, lo militar, lo religioso, un poco como hizo Calderón de la Barca en el alcalde de Zalamea, por eso esta obra estuvo prohibida, por ejemplo, en el periodo de la Segunda República, en otro periodo, porque claro, esto es militar, esto tiene que llevarse por los civiles, este juicio hay que hacerlo por los militares solo, o primero los civiles, o primero por esta otra causa, etc. Salió condenado el obispo en 2 años de destierro y pago de costas, como culpable de desobediencia, por haber declarado que los obispos electos no podían ser nombrados vicarios o gobernadores eclesiásticos por los capítulos. Y así, poco a poco, con verdadero regusto de investigador, me fui adentrando con los años en este guadalajareño ejemplar, que fue siempre consecuente en su vida, en su obra de polemista y en sus escritos pastorales. Pero no fue tarea fácil, ni mucho menos. No fue tarea fácil, porque los escritos todos de vuestro paisano son de lo más raro que cabe encontrar en el terreno de la bibliografía. Inencontrables ya en el comercio de las más afamadas librerías anticuarias de Europa, rarísimos en verdad, con deciros que de las cartas, una de sus obras más representativas, no existe ejemplar en la Biblioteca Nacional de Madrid. Os lo digo todo. En este inmenso depósito de libros no hay tampoco ejemplar de la primera edición de su citada obra, Independencia constante de la Iglesia hispana y necesidad de un nuevo concordato. Y hube de trabajar muchas veces allí con copia de la segunda, Madrid, imprenta y fundición de don Eusebio Aguado, 1843, signatura 1/10.1957. Cuando con los años conseguí hacerme con un ejemplar de la edición Princeps, Madrid, imprenta y fundición de don Eusebio Aguado, pero un año antes, 1942, alguien, quizás su antiguo dueño, o un venerable y sabio librero de viejo había puesto a lápiz en la portada, primera edición, y debajo, el autor era natural de Budia, Guadalajara. Bien, hubiese nacido en Cañizar o Budia, eso lo dejo a la fina diligencia e inteligencia de vuestros investigadores, de seguro más capaces y más aptos que os hablan. Alguno de vosotros estará preguntando, ¿por qué son tan sumamente raras las obras de nuestro canónigo? Más que la breve tirada de ejemplares nos inclina a entenderlo la sólida y razonada doctrina del obispo, mástil a que podrían agarrarse muchedumbre de gentes cristianas anonadadas por los sucesos de aquella España desnortada y convulsa. Alguien muy poderoso podría haber mandado destruir ejemplares y la censura, no lo olvidemos, también hacía de las suyas, cuando hecho ya trizas el antiguo concordato y aquiescencia del pontífice, era autoridad civil únicamente la que expurgaba los textos. Allí se hallaban al descubierto los ocultos manejos de los impíos, que parece se habían propuesto hacer alarde de su impiedad en las capitales de los reinos y las provincias, y la semejanza de Goliat, que lleno de orgullo y de jactancia se presentaba delante de la hueste de Saúl, insultando al pueblo de Dios, se atrevían a colocarse en la faz de los cabildos, arzobispos y del mismo Papa, atacando sus inmorales libros, la majestad del culto externo, la santidad de los votos religiosos,
la independencia de la Iglesia, la supremacía de los pontífices y otras doctrinas católicas en que estriban los fundamentos sólidos de la fe. Os puedo decir que muchas de aquellas propuestas y aseveraciones de Judas José Romy Gamboa eran corroboradas en la prensa de 1843 por plumas tan doctas como la de Jaime Balmes en la Sociedad de Barcelona. Y termino ya. En este 10º ensayo podéis encontrar más latamente expuesta la doctrina y teoría de aquel Benedetto Pastor de Almas, vuestro canónigo, y también la lista más extensa de obras suyas que he podido hallar y consultar, sea en bibliotecas matritenses, en la Facultad de Teología de Burgos o en el Seminario Metropolitano de Badajoz. Ojalá que alguno de entre vosotros un día culmine la verdadera monografía exclusiva que se merece este personaje insigne. A mí me basta con haber puesto humildemente la primera piedra. Muchas gracias. Partimos los libros bueno, que aquí pido perdón porque quizá haya